Buenas tardes, bienvenidos. Tengo el día de hoy a John Granados, que es el gerente de Gobierno de Información y Analítica del Banco de Guayaquil. Bienvenido, John. Muchas gracias por acompañarme. Hola Viviana, ¿cómo estás? Para mí es un gusto acompañarlos y como siempre digo, compartir mis experiencias me hace muy bien y también es grato escuchar que a mucha gente le interesa este tipo de cosas, ¿no? Por supuesto. Bueno, y como te comentaba, el objetivo de esta charla es conocer un poco más a profundidad todas estas nuevas tecnologías que existen y que, bueno, se aplican en los diferentes sectores. En este caso, ustedes como banca y como banca líder, queríamos conocer, bueno, cómo se utilizan las nuevas tecnologías, ¿no? Pero antes de empezar a profundizar en este tema de Big Data, que sé que es lo que eres experto, eh, cuéntanos un poquito qué es esto de la gobernanza de información, ¿no? ¿A qué se refiere? Mira, digamos, lo primero que hicimos en Banco Guayaquil es establecer los datos como un activo estratégico. A partir de eso, pues, hace todo el sentido generar políticas, procesos, mejoras en su seguridad, entender de dónde provienen los datos, generar los lienzos necesarios para poder entender incluso quién los consume, entender los conceptos, manejar un estándar único de datos dentro del banco, pues, y agruparlos por esquemas que se los llama luego dominios en la metodología, que son básicamente agrupar los datos por alguna característica en especial que los homogenealiza, ¿no? De ahí nace la gobernanza, de tratar de tener todo esto dentro de un marco de trabajo, de un framework que ve todo el ciclo de vida de los datos, desde su captura hasta su consumo y explotación. Sobre eso, pues, se desarrollan todas las políticas y estas políticas obviamente se democratizan a la institución para explotación, para la maximización, para la monetización de estos datos. Y obviamente esto es súper bien utilizado para los equipos analíticos y para desarrollo analítica avanzada, ¿no? O sea que cualquier nuevo desarrollo que hacen de software, me imagino que de algún modo, claro, están las políticas de qué datos y cómo tienen que estar estructurados, no sé, cosas tan Tal cual. sencillas como, por ejemplo, se pedirá la cédula, campo nombre, campo apellido, campo, no sé, dirección, ciudad, cosas casi tan básicas como otras más complejas, ¿no? Pero que hace que todo esté estandarizado y que por ende la información va a ser más fácil de unificarla o algo Se, así. garan, se garantice la correcta explotación. Y lo que acabas de decir, algo importante, Viviana, hoy en día, con esta proliferación de los ámbitos digitales, imagínate una base de datos de una empresa sin tener el correo electrónico correcto de sus clientes. Imagínate una base de datos sin tener el número de celular correcto de sus clientes, sin que tenga un estándar de ingreso de datos como tal. Cualquier persona podría ingresar dentro del campo celular una letra, que sabemos que obviamente no debería de estar ahí, un estándar de calidad. ¿Cuántos dólares podríamos perder el hecho de no contactar al cliente? Así tengamos la mejor analítica, ojo, puedes tener el super mega modelo de Machine Learning, pero si no tienes el dato celular para comunicarle el next best software del cliente, pues estarías echando por la borda todo el esfuerzo que hiciste anteriormente. De eso se trata el gobierno, es jugar un paso previo, y muchas veces del nuevo dato que ingresa con un estándar como tal, y obviamente para lo que ya sucedió, hacer planes de remediación, estrictamente en el ámbito de calidad de datos. De luego, pues toda la parte de políticas que hace que armonice todos los procesos y cule todos los procesos para que nazcan bien y obviamente los que ya estén se puedan remodelar o refaccionar. ¿Y qué pasa con esto? Esto de que, por ejemplo, a veces, si bien es cierto, digamos, tiene su validación los datos, ¿no? Como tú decías, el mail no puede permitir de repente, no sé, un número celular no puede permitir, digamos, una letra. Pero, ¿qué pasa si la persona digita mal un email? O sea, a la larga, tú puedes tener validaciones específicas de que haya @gmail.com, no sé, pero ¿cómo de algún modo verifican que efectivamente esté correcto esos datos que son tan claves, como efectivamente lo que decías, ¿no? El celular y el mail, que son los medios de contacto con el cliente. Hay formas muy sencillas, otras más específicas. Eh, Hoy en día, en este proceso digital, vamos dejando rastros por todos lados.
Ya. Hoy existen herramientas en la web tipo APIs, donde puedes verificar el dominio o el host de cierto correo electrónico, @gmail.com o incluso el correo, hacen test por detrás de las plataformas y te verifican que el correo existe, al menos en la web. Ya, perfecto. Por el lado del celular, prácticas que, por ejemplo, hacemos cuando tú retiras un producto en el banco, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, tú entregas tus datos, obviamente, porque te creas como cliente de esa institución. Luego te descargas la app y para descargar la app necesitas ingresar tu número de celular para que te llegue el número OTP. En el momento que tú haces esa transacción y verificas y el banco te envía un número OTP, tú te registras en la banca virtual móvil, voy a ponerte un ejemplo, yo confirmo que ese celular es correcto, porque te llegó el número y tú ingresaste ese número en la aplicación móvil. Claro. De esas y muchas otras formas tenemos cómo identificar si el número es correcto. Cuando nos llamas, queda grabado el caller ID, y así, un sinnúmero de temas que tratamos de aprovechar la tecnología a nuestro favor para mejorar nuestros procesos, obviamente para vender más a nuestros clientes y ofrecerles mejores servicios, ¿no? Perfecto. Ahí sí creo que quedó bastante claro. Bueno, ahora cuéntanos un poco más acerca de este tema de la analítica de datos. ¿Cómo hacen este análisis? ¿Qué herramientas utilizan? Bien. Mira, la analítica para el banco es un pilar fundamental. Siempre mencionamos, como inicié la conversación, para los datos son un activo estratégico y nuestra analítica para nosotros es nuestra mejor ventaja competitiva. Siendo esto, porque el banco, incluso hace poco, no sé si muchos conocen, salimos con una nueva campaña que es Primero Tú. Y esa campaña, Primero Tú, detrás tiene una connotación importante de estar cercano al cliente, de ser transparente, como tal. Y para eso necesitamos conocer a nuestros clientes. Es ahí donde la analítica se transforma en una pieza fundamental para poder lograr ese pilar que hemos propuesto. Y con eso, pues, el banco de por sí, su negocio, genera muchos datos transaccionales. Los ingresos, los clientes cuando se registran en el banco dejan muchos datos demográficos, buro de crédito, entre otros temas. Y como te pudiste dar cuenta, la información es muy variada, pero el verdadero reto está en saber explotar esa diversidad informacional que tenemos. Y es ahí en donde se apalanca toda la estrategia sobre analítica para poder entender a este cliente y ofrecerle el producto adecuado en el momento adecuado. Obviamente todo esto se ve capitalizado a través de la transformación digital, que hoy nos permite exponer estas herramientas analíticas a la punta para que el cliente pueda interactuar con ello. Y es ahí donde te haces un marco mucho más cercano y los clientes sienten que lo estamos entendiendo. Hoy es un pilar importante para nosotros estar de la mano con el cliente y no ser simplemente un banco que se identifique con un cliente por una transacción, por un producto, sino que realmente estemos pendientes de ellos, ¿no? En sus necesidades financieras. Es así como la analítica hoy fue un rol fundamental en Banco Guayaquil. Ya, ¿y qué herramientas utilizan para analizar los datos? Hay muchas. Aquí ya entras, obviamente, en la ciencia de datos. Ujú. Tenemos desde entrando en programas, SQL Server, tenemos bases de datos en la nube, donde utilizamos R, Python, que son lenguajes de analítica avanzada, Spark, Scala, donde ya entramos en especie de esquemas de Big Data. Y sobre eso, hoy tenemos un Data Lake, tenemos Data Warehouse, tratamos de explotar todos esos datos todos los días y sobre eso nacen casos de usos que se exponen y que se democratizan con el negocio y a través de eso pues ya salen los casos de negocio como tal, ¿no? ¿Me puedes explicar en qué se diferencia este tema de Data Warehouse, Business Intelligence, Big Data y por otro lado, cómo se relacionan también entre sí? Porque te escucho que tienen ambas tecnologías, entonces explícanos un poquito más de eso. De acuerdo, sí. Mira, esto es un proceso evolutivo en el banco. Comenzamos nosotros mucho de la mano con el tema de Business Intelligence, que es básicamente explorar la información histórica, digamos toda la parte pasada y el presente, entender cómo está el negocio, qué saldos fueron del día de ayer, qué clientes transaccionó, quién no transaccionó. Eso explica Business Intelligence y hoy se apalanca mucho el Business Intelligence en la visualización de esta información. A partir de ahí, del presente hacia el futuro, pues
Para poder predecir necesitas técnicas de Machine Learning para poder entender lo que va a pasar, obviamente entendiendo lo que pasó. Entonces es ahí donde se utiliza mucha tecnología ya para procesamiento de datos masivos, donde ya es un ámbito de Big Data, donde no sé si ya me he podido escuchar, ya entra en juego el tema de las famosas 3B, ¿no? Es no solo tener volumen de información, sino tener velocidad de información, sino también tener variedad de información. Acostumbradamente, el Business Intelligence trabaja sobre datos estructurados, es decir, bases de datos con tablas. Cuando ya entras a ámbitos de Big Data, pues ya le añades no solo volumen de información, como te mencionaba, sino variedad. Pues ya puedes mezclar tablas con formatos de, qué sé yo, que puedes extraer algún video, de alguna foto, de algún tweet, de algún formato no estructurado, pero obviamente con la tecnología puedes hacer que estos dos mundos convivan y poder sacar insights de ellos. Es así que nosotros trabajamos. De alguna manera u otra, pues entendemos datos no estructurados, con datos estructurados y con eso podemos, yo siempre digo, no puedo comenzar a entender no solo la foto, sino que comienzo a entender la película, comienzo a entender y unir los temas para poder entender y tener el contorno y el contexto del cliente, ¿no? ¿Y qué datos nomás añaden no estructurados? O sea, todos los temas de redes sociales, ¿qué Hay nomás? muchos, van entrando desde redes sociales, hay muchos datos que están disponibles en la web que son públicos, que hay que de alguna manera generar ciertas estrategias para poder capturarlos. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser consumos de luz, eléctricos, y ahí comienzas a jugar con la información. A través del consumo eléctrico tú puedes saber y entender en cierto modo cuánto gana la persona, entendiendo por qué parte está, comparándolo contra sus pares, tú puedes entender qué nivel de vida podría tener. Redes sociales, poder entender sus sentimientos, y así, muchísima, con la misma interacción de correos electrónicos, puedes entender cierto nivel de vinculación, si te abre el correo electrónico, si no te lo abre, si te hace clic, si no te hace clic. Puedes entender muchísima información a través de, por ejemplo, desde qué celular específicamente se descarga la aplicación móvil. Recientemente hicimos un modelo en donde clasificábamos los celulares y en base a eso vimos que tenía cierta correlación con el nivel socioeconómico, con el nivel de mora de los clientes. No es lo mismo alguien que se conecte con un celular de alta gama con un celular de baja gama, ¿no? Eh, y así aprovechas la información, insisto, no está estructurada, la estructuras, pero te comienza a dar insights muy, muy interesantes. ¿Y qué han logrado? Cuéntame algún un pequeño caso de éxito de lo que han logrado al implementar los temas de Big Data. Muchos, uno tradicional, hoy hemos logrado incrementar la colocación de consumos de crédito de una importante en los últimos 2 o 3 años atrás, desde el 2019 aproximadamente, a través de todo un proceso de moler información, de hacer análisis de información, hemos podido primero digitalizar y virtualizar un proceso de concesión de crédito. Para que tengas una idea, antes las bases, digamos, los clientes solicitaban crédito y estos eran revisados por oficiales, por personas que están dentro de una fábrica de crédito. Hoy, obviamente, todo esto lo hace el algoritmo, optimizas costos y obviamente a estas personas las ubicas en otros lugares donde obviamente puedan productivizar. De ahí hemos sacado algunos data scientists que antes revisaban créditos. Hoy los hemos incorporado al proceso de análisis de crédito como tal, pero ya a nivel masivo, a nivel de Big Data, y hemos sacado muy buenos resultados. Hemos podido crecer casi alrededor de 80 millones mes en colocaciones en los meses más altos, ¿no? Que antes de manera manual era imposible, ¿no? O sea que a la larga, o sea, ya ustedes, digamos, para entender un poco cómo funciona el Big Data, igual tienen que definir qué es lo que quiere que se analice dentro de la data y, por ejemplo, no sé, que filtre, perfile o que defina qué clientes cumplen alguna condición en particular y hace todo ese tipo de análisis para ya sacarles el resultado de la data o algo por el estilo. Correcto. Siempre esto lo hace, y eso es muy importante, que esto tiene que estar estrictamente ligado con el negocio. Esto nace desde un caso de uso del negocio, donde obviamente el negocio en el Banco Guayaquil se planteó crecer en su participación y obviamente para crecer en su participación tenía que de alguna manera mejorar su proceso de aprobación crediticia.
en donde nos sentamos con el negocio, nos sentamos con los equipos de riesgos, entendimos lo que hacían y se trató de, y se logró de algoritmizar ese proceso. Es decir, que ya no lo hagan muchas personas, sino que la máquina sea la que lo haga. Es ahí en donde obviamente todo esto se pudo lograr ponerlo dentro de su espectro de transformación digital y hoy un crédito que antes te demoraba 2 o 3 días, hoy lo tienes en cuestión de segundos. Todo esto por detrás significa un montón de esfuerzos analíticos para poder llevar eso a la punta. Una vez que esté en la punta, pues que el cliente pueda servirse de ese servicio. Y dime una cosa, la implementación de, en este caso, este modelo de negocio, más o menos cuánto toma. El decir, bueno, queremos ahora este nuevo proceso, lo vamos a meter al Big Data, como para tener una idea de tiempos de implementación. Depende de su complejidad y su impacto, pero más o menos está en un promedio de 1 mes y medio, manejando los tiempos y de alguna manera u otra, alguna metodología ágil que te permita no solo entregar y entender el gran último producto, cortes específicos y ir entregando mínimos viables que ya vaya sirviendo para efectos de negocio, ¿no? Se utilizan mucho metodologías ágiles que van muy bien y va de la mano con el tema de analítica. Como te decía, esto no es algo que se construye solo desde el área analítica, se construye con el negocio, se construye con el resto de las áreas. Es un trabajo colaborativo en donde tiene que tener ese dinamismo de poder comunicarlo. Y a nivel de tecnología, ¿qué solución de Big Data utilizan ustedes? O sea, ¿de qué marca? Bueno, pues Oracle es nuestra bandera insignia. Está hoy todo en la nube. Pero, digamos, detrás de todo esto hay mucha tecnología que hoy es open source, ¿no? Como te decía, R, Python, Spark son lenguajes o digamos, softwares que te los puedes descargar y correrlos en tu máquina, totalmente gratuitos, pues son open source. ¿Qué otra cosa? Ya, y a nivel, digamos, ya el proceso hace toda esta analítica y efectivamente arroja los resultados, pero igual tiene que haber alguien que ya procese o revise esta información, ¿no? O sea, lo que quisiera saber es qué tantas personas tienen igual ya analizando ya esta data final para poder ya tomar decisiones de negocio. Necesitas un Hoy equipo el muy proceso es grande. 100% automático. ¿Ya? Obviamente existen sus procesos de certificación. Y una vez que el algoritmo corre todos los meses, disponibilizamos las oportunidades del negocio, son cargadas en su momento al CRM o a las plataformas digitales, ya están revisadas bajo un proceso y una estandarización. Se disponibilizan a los clientes y obviamente ya el esfuerzo ya no es pescar la base, sino más bien es generar la promoción, la oferta de valor, ya es un proceso más de marketing y de negocio como tal. Pero obviamente ellos se valen de estos insumos para poderlos obviamente productizar, ¿no? Ya poder contactar al cliente de manera particular, ya sea enviándole algún mail o ya sea comunicándose directamente con el cliente. Sí, y ahí lo ato con lo de gobierno que te decía, ¿no? Pude haber generado la magnífica solución, pero si en la punta no tenía el correo correcto o el celular correcto, pues de nada servía lo anterior. Entonces, por eso estamos trabajando en las dos aristas, por eso soy gobierno de información y analítica, entendiendo que los dos mundos generando valor como tal, pues se llevan bastante bien, ¿no? Perfecto, muy interesante la verdad. ¿Y desde cuándo justo incursionar en el tema de Big Data? Ya tenemos más o menos unos 2 años. Obviamente este tiene un componente importante, es importante por el equipo de tecnología, donde también hay un área de arquitectura de datos, que obviamente es que la que disponibiliza todos los componentes para poderlos procesar, ¿no? O sea, este tema de extracción, transformación y carga de datos lo hace el Departamento de Tecnología. Correcto. Digamos, el Departamento de Tecnología nos disponibiliza las herramientas y la información para poderla explotar de manera analítica. Ya. En Ustedes eso, hacen ya los modelos como tal de nosotros lo que hacemos los quieren analizar. modelos, pero obviamente participamos mucho de la mano con ellos para decirles qué datos necesitamos. Ellos con el expertise técnico se viran obviamente a las áreas técnicas
y buscan obviamente dónde está ese dato, y ese dato pues, es el que se disponibiliza en el Data Lake o en el Data House, dependiendo de lo que queramos. Claro, es un trabajo en donde tienen que estar en conjunto varias áreas. Tal cual. En el ciclo de vida de los datos estamos, bueno, ¿Qué podrías decirnos? O sea, este tipo de tecnologías definitivamente requieren un apoyo 100% de la alta gerencia. ¿Qué puedes decirnos con respecto a eso, a esa experiencia de que efectivamente tiene que ser algo que venga desde la visión estratégica de la empresa para poder implementar soluciones de este ámbito? Porque son soluciones bastante complejas, ¿no? es correcto. Este es un proceso transformacional que tiene que ver mucho con procesos, tecnología y personas. La parte de personas probablemente sea el más complicado, pero el más desafiante al mismo tiempo, obviamente, porque la tecnología lo puede y los procesos los puedes desarrollar, pero obviamente las personas tienes que generar una gestión del cambio como tal. Y es ahí en donde si no lo atas directamente con la estrategia, termina siendo un proceso más obsoleto, un proceso que luego pues no podría generar valor como tal. Entonces es importante que se canalice por la estrategia, por los altos niveles, y de ahí una vez que estén aprobados, obviamente puedan bajar a toda la organización. Es importante comenzar a hacer foros o comités en donde esté la alta gerencia participando, que tenga conocimiento. También que hagas parte del negocio. Es importante que involucres a la mayor cantidad de personas o a la mayor cantidad de departamentos para que se sientan parte de, como te decía, esto nosotros no lo construimos solos, lo construimos con el negocio, lo construimos con las áreas usuarias, de tal manera de que es algo que realmente le genere valor a ellos. Eh, bueno, me imagino que también el tema de Big Data nos ayudará hasta incluso identificar hasta nuevos tipos de productos que el banco a lo mejor tiene que desarrollar. No sé si has tenido alguna experiencia justo de identificación de nuevas necesidades para los usuarios. Correcto, sí, sí, sí hemos logrado identificar algunas oportunidades. Muchas de estas son incluso tamizadas o de alguna manera u otra customizadas o respaldados con algún research algo más específico, ¿no? Una vez identificada la gran oportunidad, eh, se llaman a los clientes, se hacen focus group y se comprueba esta hipótesis que se haya encontrado dentro de la data. Pero en efecto, a través de esto, pues podemos generar, entendemos, a través de las compras de tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito, yo sé qué tipo de restaurantes te gusta, cuáles son, a qué ciudades o países viajas. Incluso puede inferir muchos temas para poder ajustar nuestra oferta de valor. Voy a ponerte un ejemplo. Si pones gasolina todos los días o digamos todos los lunes o todos los domingos de cierta cantidad, podría inferir incluso qué vehículo tienes, entender si tienes un vehículo antiguo o no. Eh, y así vamos sacando muchos insights que obviamente son corroborados a nivel específico de expertos, y obviamente sobre eso ganamos oportunidades, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por este tiempo, este espacio de compartirnos estas experiencias de cómo la banca utiliza justo la analítica de datos, el data warehouse, el business intelligence y lo que tiene que ver con big data, ¿no? Creo que nos ha aportado mucho para tener una idea más clara de los beneficios de este tipo de tecnología. Así que muchas gracias Seguro. por tu apoyo. No, muchísimas gracias. Para mí realmente es un placer poder compartir mi conocimiento y poder ayudarlos en lo que más pueda. Ok, bueno, un gusto y muchas gracias. Nos vemos. Cuídate mucho. ¿Eh?